Y bueno, todo el trabajo que vamos a presentar hoy es un trabajo que empezamos a hacer el año pasado con la ayudante, la profesora, bueno, Joana Herrán, que ahora también va a compartir esta ponencia. Y la idea era, bueno, más o menos explicarles, contarles cómo trabajamos nosotros en la asignatura. Nuestra asignatura parte de la idea que desde la docencia de inglés, bueno, ahí está compartiendo. Como les decía recién, inglés e inglés para propósitos específicos son 2 materias curriculares, y después hay otros 2 espacios curriculares más, el nivel 2 y el nivel 3 de la carrera de Ingeniería Agronómica en la licenciatura. Un número promedio de alumnos son 30 y es un régimen presencial, bueno, era, digamos. Sí. Y lo que hemos siempre tenido en cuenta nosotros, digamos, desde el primer momento en que empezamos a trabajar con este proceso de virtualización, era de a poquito ir dejando lo que nosotros veníamos haciendo desde hace muchos años, que era trabajar, sí, con la plataforma Moodle, pero lo teníamos más que nada como un repositorio de documentos, de materiales, de recursos, y queríamos justamente darle otra dinámica para que de esta manera nuestros estudiantes pudieran tener más herramientas, mayores herramientas, mayores recursos, para poder desarrollar lo que es el eje primordial de la asignatura nuestra, que es hacer que los estudiantes, que todo el estudiantado, pueda desarrollar habilidades para comprender textos académicos, textos de divulgación al principio, pero bueno, textos que cada vez requieren una mayor complejidad, digamos. Y para eso era fundamental que la enseñanza tradicional que nosotros veníamos haciendo, presencial, y que hace unos años, no sé si lo alcanzan a ver acá, desde la cátedra, Sí, justo publicamos estamos. este libro, que es un libro que, bueno, surge, publicado por la editorial de la Universidad de La Pampa. Es un libro que justamente lo que nosotros pretendíamos era que los estudiantes pudieran trabajar con textos, digamos, lo que se llama en inglés textos auténticos, genuinos, lo que hace que los docentes cumplamos un rol de profesor, de colaborador, de diseñador de curso, y también de diseñador del material, porque lo que tienen este tipo de materia es que no hay un material estandarizado que se pueda usar para todas las materias en cualquier lugar. Hay que siempre desarrollar material teniendo en cuenta bueno, que tenga un enfoque global en base a las actividades económicas de nuestra provincia. Y lo que quisimos hacer cuando diseñamos y construimos nuestro curso virtual es hacer que esta metodología de blended learning, o sea, de esta combinación eficaz de métodos, recursos físicos, recursos virtuales, siempre con un enfoque constructivista, le pudiera dar a nuestros estudiantes más herramientas para aprender más y mejor. Es por eso que siempre orientados digamos, orientados por lo que se llaman, nosotros los profesores de inglés por lo menos estamos acostumbrados a la enseñanza para la comprensión, empezamos a trabajar en los objetivos que nosotros queríamos que el aula que tuviera nuestra aula, reformular la pedagogía universitaria convencional, de a poquito ir moviéndonos, corriéndonos un poco de esa obsolescencia que nosotros también éramos participantes, digamos, de tanta focalización en la clase presencial. Y bueno, justamente nos empezamos a mover cada vez más hacia una metodología más mixta, más de blended learning, y justamente el objetivo fundamental era favorecer en los estudiantes un proceso de aprendizaje que fuera activo, experiencial, que les permita justamente, gracias a nuestra colaboración y nuestra programación previa, que pudieran ir aprendiendo más y mejor. No solo en el aula, sino que tuvieran esas herramientas y esos recursos para que el aprendizaje fuera más ubicuo y que ellos mismos pudieran trabajar en cualquier lugar y en el tiempo que quieran. La verdad que parece medio mágico que todo esto lo armamos justo el cuatrimestre pasado, no, perdón, el último cuatrimestre del año pasado, o sea que cuando empezó esto del ASPO,
bueno, pudimos desarrollar las clases sin ningún tipo de inconveniente, la verdad, y es una materia por promoción. Todos los estudiantes que participaron activamente de las clases virtuales promocionaron la materia, no hubo nadie que tuvo que ir a rendir. La verdad que fue un proceso muy satisfactorio. Y como les decía recién, nosotros lo que quisimos fue justamente acercarles el aula a los chicos y a las chicas, a nuestros estudiantes, para que de esta manera puedan aprender más en estos contextos cada vez más flexibles y donde las nuevas tecnologías cada vez están ocupando un mayor lugar. Nosotros decimos nuevas tecnologías, pero la verdad que es muy difícil definir cuáles son esas nuevas tecnologías, porque lo que hoy es nuevo, de a poquito ya próximamente va a ser viejo. Por ahí cuando se habla de en educación, por ahí las nuevas tecnologías eran los videos, algo de informática, pero bueno, cada vez se están incluyendo nuevos recursos, nuevos instrumentos, y justamente ahora va a explicar un poco Joana sobre estas nuevas metodologías, estas nuevas tecnologías. Uh-huh. Sí, acá les quiero mostrar un poquito cómo es nuestro aula virtual. ¿Sí? Elegimos en realidad el formato en pestañas. Si ustedes ven acá arriba tenemos 6 pestañas, si no me equivoco. Sí, como ya sabemos, hay muchas formas de organizar el curso, forma semanal, forma por temas. Nos pareció muy interesante en pestañas porque el estudiante puede ver los temas, puede visualizar el recorrido por el que puede ir aprendiendo. Obviamente las clases de inglés no es que tenemos una unidad 1, unidad 2, unidad 3, tema 1, tiempos verbales, tema 2, porque como es una materia que está muy relacionada con la comunicación, no es que lo que vemos en la primera semana de clases lo dejamos de ver y nos vamos a otro tema, sino que José María siempre da este ejemplo que a mí me gusta, que son clases espiraladas, ¿no? Que lo que se ve en una clase se vuelve a retomar. Entonces no pudimos dividirlo por temática o por unidad o por tema gramatical, sino que lo pudimos hacer de esta forma, que hayan dos solapas, pestañas que tengan material bibliográfico, ¿no? Y otras que tengan prácticas interactivas, ¿sí? Que los chicos puedan trabajar colaborativamente. Tenemos, por ejemplo, un glosario colaborativo, un wiki, a ver si lo vemos acá. Si ustedes ven ahí, tenemos un wiki colaborativo en la medida que van leyendo los chicos algún texto y hay alguna palabra nueva técnica del inglés, ellos mismos lo van subiendo y al finalizar el cuatrimestre podemos armar un glosario con la mayor cantidad de palabras posible. Y tenemos muchas actividades interactivas, ¿sí? Que obviamente están combinadas siempre con las guías de trabajo que tenemos en el libro de cátedra, ¿sí? Si ustedes me permiten, yo les quería, trabajamos en estas plataformas Quizlet y Genially, ¿sí? Y les quería mostrar un poquito cómo hemos trabajado, ¿no? Es esa forma de complementar lo que trabajamos en clases presenciales, ¿sí? Esto parece un juego, ¿no? Parece un juego, pero en realidad fíjense que los estudiantes tienen que empezar a identificar aspectos de la lengua, en este caso frases nominales, que tengan, por ejemplo, un sustantivo más una posmodificación, un artículo más un adjetivo más sustantivos. Ellos tienen que empezar a identificar qué oraciones están compuestas de esta forma, ¿sí? Otra de las actividades que hemos hecho en Genially, por ejemplo, también una actividad interactiva que es integral, integra las unidades 1 a la unidad 15 del libro, las guías de trabajo de la 1 a la 15. Sí, por ejemplo, tiempos verbales, ¿no? ¿En qué tiempo verbal está esta oración? Y ellos tienen que elegir, ¿sí?
Eso lo implementamos muchísimo, no solamente para que los estudiantes lo puedan realizar desde su casa, como es en este caso, en este tiempo de cuarentena, sino aún lo hemos hecho en clase, ¿sí? Exacto. Y nosotros, ¿me escuchan? Sí. Sí. Uno de los ejes principales que siempre tuvimos en mente cuando diseñamos y construimos el espacio virtual era que no queríamos que fuera otro libro. Exacto. Ya publicamos el libro, por más que tiene una metodología innovadora y un enfoque distinto, es un libro donde está dividido por unidades que están organizadas alrededor de núcleos o ejes temáticos, temas así de mucho interés para los estudiantes, pero aparte de eso nosotros queríamos que ese tipo de aprendizaje, que lo más tradicional, por ahí si se quieren, que le puede dar un libro, que ese aprendizaje fuera complementado con algo que los estudiantes vieran como algo más divertido, más lúdico, y donde cada uno lo pueda manejar de acuerdo a sus intereses. Si un día necesitan revisar algunos videos o algo que vimos en clase, saben que lo encuentran en glosario. En recursos. Si por ahí quieren agregar palabras técnicas que vamos agregando y aprendiendo a lo largo de toda la materia, pueden ir al glosario wiki y colaborativamente ir construyendo ese glosario que todos aquellos alumnos, por ejemplo, que han acreditado que han aportado un determinado número de palabras a ese glosario, lo pueden usar cuando llega el momento del parcial o las evaluaciones. En síntesis, nosotros queríamos que al construir este aula virtual fuera muy atractiva a los estudiantes. Está llena de ilustraciones, de cuestiones gráficas, aparte de un contenido muy cuidado y muy bien seleccionado. Y realmente en las encuestas de cátedra, uno de los aspectos que mejor evaluación recibe es la utilidad que encontraron los estudiantes con el uso de este recurso, digamos, que lo encontraron muy motivador y que los ayudó justamente a aprender más, porque todo lo que se sube en nuestro espacio virtual tiene que ver con el aprendizaje significativo. Es decir, que ellos aprendan contenido, habilidades que son de interés, de su interés, que son cuestiones que ellos necesitan para desarrollar mejor su futura profesión, todo en base a temas de interés, temas relevantes, y aparte de encontrar todo esto, y aparte de encontrar todo esto en la página, en el aula virtual, todo esto que encuentran los ayudan justamente para poder complementar y organizar más su propio aprendizaje. Exacto. Bien, recuerden el tiempo, por favor. Sí, ya, de mi parte ya terminamos. ¿Ah? Sí. Sí, simplemente decir que esto de la virtualización fue muy eficaz, ¿sí? No solamente para los chicos que han estado presentes en las clases presenciales, sino también para aquellos alumnos que deciden rendirla libre, por ejemplo, ¿sí? Pueden tener la documentación trabajada y a la vez, con estas actividades complementarias e interactivas, pueden también construir conocimiento y reforzar lo del libro, justamente. ¿Y trabajan fundamentalmente la comprensión lectora? Sí, el propósito de la materia, y más, como te contaba recién, Mariana, en la facultad hay 3 niveles de inglés. Los primeros 2 son de comprensión lectora. Y en el nivel 3 ya es comunicación. Ajá. Les pregunto porque en inglés, en la facultad de ingeniería, siempre por ahí tenemos el dilema, porque yo estoy en inglés también, en la cátedra de inglés. Además de coordinadora del programa, fui alumna de José en la universidad. Excelente alumna. Y bueno, y en la Facultad de Ingeniería el foco está puesto en la comunicación en los 3 niveles de inglés que hay. Y siempre sentimos que nos quedamos un poco cortos con lo que es inglés con propósitos específicos. Claro. Nos tendríamos que complementar, nos tenemos que juntar. Con mucho gusto, Mariana, Sí. tenemos que juntar. Bien, bueno, avanzamos.
Entonces, muchas gracias José María y Joana, creo que nos han mostrado un aula virtual de otra manera, porque sí, está organizada por temas, pero no por unidades, y eso es algo diferente que no se ve. Si ustedes han acoplado la organización de su aula virtual con los objetivos de la asignatura, y desde una mirada muy pedagógica, así que muy lindo. Después al final, si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a dar lugar. Ahora avanzamos con la segunda. Perdón, Peter, solo... Bárbara, solamente este comentario. Todo lo bueno que pudimos hacer con el año pasado en la convocatoria de virtualización, no lo podríamos haber logrado sin el trabajo de Bárbara, el apoyo constante, siempre presente, ya lo he dicho en otros ámbitos. Públicamente te quiero agradecer todo tu compromiso y tu idoneidad. No, gracias. En realidad a mí me motivan ustedes, porque cuando veo que ustedes tienen entusiasmo, les gusta, y solos después ya hacen todo esto, que es toda esta producción, e invitan a otros, contagian, como vos, José María, armás un equipo, está muy bien. Y nosotros somos todo un equipo de virtualización, todos también nos complementamos con los distintos coordinadores, así que no, gracias a ustedes. Ahora también vemos ahora la experiencia de Estela Gepper, que nos va a contar entonces sobre su aula virtual y cómo la ha diseñado y organizado. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir entonces la pantalla para mostrarles. Se ve, ¿verdad? Sí. Bueno. Les cuento que en la asignatura que estuvimos trabajando en virtualización, como responsable en el programa estaba yo, que mi nombre es Estela Gepper, soy licenciada en Química y docente en la Facultad de Agronomía. Pero el equipo que trabajó en el aula fue todo el equipo de la cátedra, que en ese momento, cuando iniciamos en el programa, lo integraban Sofía Larroblet y Paula Ferreira, o sea que fue un trabajo en conjunto. Realmente ahora los presento yo porque como responsable, pero hemos trabajado a la par y sin diferencias en ese sentido. Así que desde ya voy agradeciendo a ese equipo fabuloso que tengo de cátedra. Bueno, les cuento un poquito cómo es nuestra realidad, nuestro contexto educativo. Somos... la materia, Introducción a la Química, es una materia de primer año de Ingeniería Agronómica, primer año, primer cuatrimestre, o sea que nosotros somos de los que recibimos a los ingresantes, o sea que tenemos algunas particularidades que son bastante interesantes. Y además una asignatura que no es vista de entrada como interesante porque elegimos estudiar ingeniería agronómica, entonces todas las básicas, matemática, física y química, y ni que hablar, no nos gusta demasiado. Entonces teníamos que pensar en un proyecto que los fuera entusiasmando. La modalidad, bueno, también como dijo José María, era presencial. Este año se transformó en otra cosa, pero en los papeles es presencial. Y la cantidad de estudiantes en promedio es de 100 estudiantes. Este año estuvimos justamente en ese número. La fotografía que elegí es para mostrar un poquito el contexto de nuestra propuesta. En el aula nos interesa que los estudiantes trabajen ellos. Creemos que las clases expositivas ya no sirven porque el estudiante no está y ninguno de nosotros puede estar concentrado mucho tiempo, son pocos minutos. No, en primer año específicamente no pueden tomar apuntes a la vez que escuchar, o sea, hay mucho entrenamiento que les falta. Por lo tanto, nuestra propuesta de trabajo está tendiendo a ser cada vez más el aula invertida, pedagógicamente trabajar de esa manera. Por lo tanto, cuando nosotros
propusimos como grupo un objetivo cuando nos incorporamos al programa de virtualización. Ya veníamos usando el aula Moodle desde hacía varios años, cada vez íbamos tratando de mejorarlo, pero con el programa le pudimos también dar un toque ya mucho más interesante y que estuviera acorde a la propuesta, ¿no? Ese aula para nosotros tenía que ser un lugar que esté integrado a la presencialidad, de manera tal que los estudiantes comienzan a asistir a las clases con sus notebooks, con los celulares o con tablets. Trabajar en química hay muchas simulaciones, muchas cosas que se pueden utilizar y hacer tareas para ir aprendiendo. Entonces, nuestra idea es aportarles desde la química también herramientas para aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Esto que no está trabajado en los chicos que ingresan, ¿no? Tienen muchas dificultades en ese sentido. Pero bueno, eso fue al elaborar el programa de virtualización, con esa idea, era la propuesta, y llegó la pandemia, y en pandemia, bueno, adecuamos el diseño un poco más, porque algo totalmente virtual teníamos que guiarlo más, porque iba a faltar esos encuentros en el aula donde trabajábamos los docentes y los estudiantes, nosotros coordinándoles las actividades, pero digamos que estábamos ahí y les decíamos qué podían hacer, qué tenían que hacer, y sacábamos las dudas. Entonces hubo una adecuación que se realizó los primeros meses de este año, ahí cuando arrancamos con este problema, y finalmente como propósito del aula, nosotros queríamos conseguir ahora en la virtualidad que sea de fácil navegación, que sea agradable a la vista, ¿no? Y que les despierte el interés de entrada por la química en la agronomía, ¿no? Esta cosa que cómo hacíamos y a distancia y con todos los problemas que los chicos estaban manifestando extra universidad inclusive, ¿no? Entonces, bueno, algo quedó, les voy a mostrar un poquito con captura de pantalla la idea del aula, la descripción del aula. Nosotros lo que hicimos, bueno, de entrada en la pestaña de inicio también tenemos la misma distribución por pestaña, pero tenemos en cada una unidad o capítulo del programa, ¿no? Ya después les voy a mostrar cómo están divididos adentro cada uno, que siguen todos la misma lógica, la misma organización, para evitar esta cuestión de que se pierdan en el movimiento dentro del aula. Al inicio ellos los recibimos con un video, ¿sí? Hecho en Powtoon, en donde ya en ese video arrancamos mostrándoles la importancia que tiene la química en la agronomía. Y por eso acá lo sumo un poquito, porque para que se alcance a ver que en una parte del video les mostramos dónde interviene la química, ¿no? En el objeto de estudio del ingeniero agrónomo, que son estas tres cuestiones: los recursos naturales, técnicos y socioeconómicos. Entonces encontramos a la química por todos lados, y ellos también la empiezan a encontrar desde el principio, ¿no? Para empezar con este objetivo de motivarlos, de mostrarles que es necesario. Bueno, en la misma pestaña inicio, después comenzamos con lo primero, los foros de aviso, un foro de consultas generales que tienen que ver con las preguntas de organización, ese tipo de consultas. Un libro donde hemos volcado todo el programa, toda la propuesta, ¿sí? Docente, que ahora después les voy a ampliar para mostrar, porque, bueno, los programas, como son aprobados por los consejos directivos, son un poquito aburridos para el chico de primer año, y creo que ya de ahora en más
la mayoría lo que quiere es ver más, un poco más de color, otra distribución de las cosas. Entonces lo transformamos en un libro de Moodle, ¿no? Y luego material, bueno, el calendario por supuesto, y el material general que usan como es la carpeta con la bibliografía digital, que pudimos, que le hemos incorporado, y también una actividad, en este caso de inicio, que era conocer la asignatura, y justamente esto lo alcanzamos a hacer presencial el primer día de clase, porque la idea era esto, ¿no? Trabajar con el aula virtual en el aula física, en la presencialidad. Y esto lo alcanzamos a trabajar, donde seguían las preguntas que se les hacía, trabajaron en grupo y después iban volcando las respuestas en el Padlet. Y al final se hizo toda una puesta en común, para que todos estuvieran informados de toda la propuesta de la cátedra y llegáramos a acuerdos, porque esa fue otra de las ideas, ¿no? Llegar a algunos acuerdos con los estudiantes. Entonces, lo que les decía del libro, que nos parece muy interesante, es que, fíjense que se despliega toda un menú, ¿no es cierto?, un índice del libro, donde pueden ir de esta manera al lugar que realmente quieren, lo que están buscando, si es el programa analítico, si es el programa de examen. En cada uno de ellos les explicamos en qué consiste, porque el primer año se encuentran con todo nuevo, ¿no? Y no saben ni lo que es un programa. Entonces les explicamos qué es el programa analítico, qué es el programa de examen, y después se los volcamos en este formato. Y además, bueno, acá estamos la foto de las docentes que hoy nombré también. También ponemos información nuestra, esto está hecho con Genially, también nos gusta esa herramienta, y bueno, es interactivo, así que si quieren saber algo más de nosotras, pueden entrar y chusmearnos un poco, para amigarnos y saber con quiénes están tratando del otro lado, ¿no? Bien. Voy medio rápido por los tiempos. Después cositas me preguntan. Bueno, esto que muestro ahora es el aula, digamos, o en una de las unidades, por ejemplo. Cualquiera de los capítulos tiene las mismas divisiones, ¿sí? Que son los materiales para esa unidad, las actividades, y luego voy a mostrar lo que sigue, que es la interacción docente-estudiante. No entraba todo en la pantalla, entonces ahora lo agrego. Pero esas divisiones, así esa organización, justamente es por esto de facilitarles encontrar las cosas, así todo no les resulta fácil, tienen inconvenientes, muchos estudiantes, al punto que en agronomía, bueno, los docentes allá lo saben, y Bárbara también, se tuvo que parar las actividades de las materias una semana y darles un curso de Moodle, porque no le agarraban la mano, ¿no? Una semana de preparación en lo que es moverse dentro del Moodle. Así que imagínense en todas las cosas que uno tiene que pensar para estos chicos que se ubiquen bien y puedan encontrar lo que necesitan. Por eso lo dividimos de esta manera. Nos interesa también el lenguaje multimedial, entonces van a encontrar desde videos, simuladores, como estos que están aquí en actividades, porque en realidad ellos tenían que trabajar con estos, construyendo átomos o a construir moléculas, y tenían, bueno, lo integrábamos con las clases. La idea era presencial, pero después de la pandemia lo empezamos a hacer esas clases una sola por semana por Zoom. Entonces ahí teníamos la oportunidad de ver dudas, de trabajar los conceptos más complejos y de guiarlos también por ese medio. Y bien, hubo que hacer una guía nueva de actividades para que esté todo guiado. En la guía, no puse foto también de eso, pero les cuento, la guía
fue elaborada con cada actividad tenía un encabezamiento en donde los dirigíamos a qué libro de texto o a qué video tenían que mirar o tenían que leer para poder resolver la actividad. Bien, tenían, bueno, acá están los videos que preparaba la cátedra o que seleccionaba en una página, y en una carpeta la grabación, los links de la grabación de todas las clases virtuales, estas que les conté por Zoom. La otra parte, digamos, que tiene, la otra división que tiene en cada pestaña del aula, es la interacción estudiante-docente y estudiante-estudiante. Nosotros como propuesta pusimos inicialmente foros para actividades donde ellos tuvieran que resolver y participar con un objetivo común a todos. Pusimos también una sala de chat, ¿no? Y la utilizamos durante unas semanas, y el foro de consultas en cada tema. Viendo el funcionamiento, bueno, esto ya se los puedo contar ahora, las salas, las clases de consulta por vía chat, estas salas no resultaron, los chicos no la utilizaban, y cuando vieron que el Zoom permitía otro tipo de interacción, eligieron esa manera, ¿no? Entonces, ya dejamos de utilizarla. Y los foros cuesta mucho también que los usen. El foro, no sé si es por exposición, no se quieren exponer ante los demás, eso es algo que en el aula también se ve en primer año sobre todo. Son pocos los chicos que participan, ¿no es cierto?, presentando sus dudas en forma pública. ¿Qué estamos haciendo? Porque nosotros seguimos una continuidad, la materia es cuatrimestral, pero estamos en una segunda materia que es correlativa de esa, y lo que implementamos, ahora lo cuento porque me parece que por ahí puede servir, es cuando nos hacen preguntas por mensaje privado, les respondemos que vamos a copiar la pregunta en el foro y vamos a contestarla allí. Y no le contestamos más por mensaje privado, porque llegó un momento que esos mensajes eran, bueno, llovían, nos dividimos en 3 comisiones, pero siempre buscan a alguien, y en lo posible a la responsable de cátedra, porque no sé por qué, porque es más viejita y más blanda, entonces, bueno, era imposible responder por ahí. Así que hemos tomado esa decisión, y ya empezando la cursada hemos notado que ha habido participación esta semana en los foros, así que bueno, esperemos que sirva. Después contaremos en alguna oportunidad cómo resultó. Bien, esto en cuanto a cómo es la distribución y la organización de las unidades. Todas tienen entonces esa misma. Y ya les digo, lo que buscamos es un lenguaje hipermedial, también hay juegos, hay trivia hecha con Genially, variedad, que haya texto que puedan, lenguaje escrito, y que haya lenguaje visual, auditivo, que entre por algún lado entre el conocimiento. Bien, y como cierre, lo que les quería comentar de análisis, nosotros, bueno, hemos hecho nuestro análisis, lo vamos haciendo continuamente, como vieron, les fui contando, cosas que no funcionaron, ya las modificamos, la vamos actualizando, pero también nos interesa mucho la opinión de los estudiantes. Por lo tanto, a mitad más o menos de la cursada, ya habíamos hecho esta encuesta, en donde para ver si teníamos que ir mejorando cosas, cambiando cosas, y bueno, sí, realmente eso nos ayudó también a terminar de construir el aula. Y en cuanto a lo que les preguntamos específicamente del diseño, que era lo que vamos a tratar en esta sala, porque sobre actividades también le preguntamos, pero no es el tema de acá.
En cuanto al diseño del aula virtual, colores, imágenes, organizaciones, secciones, todo lo demás, bueno, la respuesta fue, bueno, ampliamente, digamos, amigable, les resultó agradable ese diseño, y en cuanto a la navegación, si se pudo, uy, perdón, bueno, fue un poco menos la cantidad que dice que siempre, tenemos un 65,9, 66% que sí, que siempre pudo navegar sin dificultad, y un grupo que a veces no lo logró. Nosotros ya hemos hecho un análisis, cuando tomamos esta encuesta, habían trabajado recién con el capítulo 1, recién empezaban con el 2, y en el 1 nosotros habíamos hecho la guía de actividades, guiándolos, o sea, cómo tenían que trabajar en un texto, y en otro habíamos elaborado cuáles eran las actividades que tenían que hacer. Eso lo modificamos después porque entendíamos, a partir también de esta opinión de ellos, que eso a algunos estudiantes los podía marear, es decir, empezaban con las actividades sin haber visto cómo hacerlas. De ahí que lo integramos todo en una sola guía, como les mostré. Y bueno, eso es lo que queríamos mostrarles. Creo que tenemos que escucharlos a ellos, escuchar sus opiniones para poder ir siempre mejorando y adecuándolo a cada situación. Tenemos que evaluar lo que hacemos, ¿no? De alguna manera, y el estudiante puede ser una manera, ¿no? Es una manera. Esto lo hicimos con una encuesta con un formulario de Google, lo responden rápido y la verdad que lo responden con ganas. Y bueno, creo que, nada, agradecerles también a Bárbara, como dijo José, que ella no nos dejaba pasar, o sea, si pasaba un tiempo y no dábamos noticia, ella estaba ahí siempre presente, y sabíamos que si teníamos dificultades o dudas, preguntábamos y teníamos la respuesta ahí nomás. Así que, bueno, un agradecimiento por saber que contábamos con ese apoyo, y a todo el equipo, porque es un programa que ha funcionado, ¿no? Sí, muy bien. Pero no, la alegría para nosotros es que ustedes ya pueden solos, justamente lo que vos mostraste, ajustar, hacer los ajustes necesarios de acuerdo a los estudiantes. Muchas gracias, Estela, y nos presentaste otra forma de ver el aula, muy respondiendo a las exigencias de estudiantes de primer año, que es tal cual como decís. Necesitan una orientación y a veces una guía muy pautada, porque solos al principio les cuesta. Con el tiempo, ya después de tener la experiencia de haber pasado por tu aula, con el equipo que los ha atendido, seguro que en las otras asignaturas van a andar mejor. Pero lo que ustedes ofrecen, de estar bien estructurado y además agradable, también es una alternativa ajustada a ese grupo de estudiantes. Así que muchas gracias. Ambas propuestas, vamos muy bien. Son distintas, muestran distintos aspectos del estudiantado. Seguimos entonces con Mariana, si vos querés decir algo, y si no, seguimos. Adelante, sigamos. Bueno, entonces la siguiente expositora es Cristina Kipildor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Voy a probar, porque creo que te envié a vos, Bárbara, porque estoy teniendo problemas con la computadora. A Bárbara o a Mariana respondí, hay un mail, les compartí, digamos, la presentación, porque tengo problemas para poder compartir desde mi computadora. Sí, a mí me llegó recién, lo veo. ¿Vos ahora no podés compartir? No, o sea, en realidad no sé por qué, cuando voy a compartir únicamente, me permite compartir la pantalla donde estamos presentando ahora, no sé por qué. Y realmente no puedo llevar la computadora porque como no paro de utilizarla. Claro. No. Dame un segundo, si no... No me permite. Con Meet me pasa lo mismo, solamente me permite compartir aquellas pantallas que tengo, digamos, online. No sé por qué otros archivos no me permite compartirlo. Ya vengo hace tiempo con ese problema.
Pero bueno, si querés, mientras tanto vos vas descargando la presentación, un momento. Bueno. ¿Podemos seguir con el próximo expositor, Bárbara? Mientras vos... Sí, también esa opción, porque yo estoy en otra computadora que tengo el correo en otra, así que la estoy pasando ya mismo. Mientras hago eso, si quieren seguimos con el siguiente expositor y preparo la presentación, ¿les parece? Cristina. Dale. Bueno, ¿y No Pablo? hay ningún problema. Pablo, Sí. Pablo Camilleri. Bueno, Puede entonces, ser, sí, no hay problema. Yo lo que le quería decir a Cristina, no sé, quizás me equivoco, yo no la veo, pero ella cuando pone compartir ve la pantalla donde estamos todos nosotros, y si elegís esa pantalla y después te cambiás de pestaña, de ventana, a lo mejor podés mostrarnos tu compu. Ahora cambiate de ventana, claro, ahí estamos viendo tu fondo de pantalla, y ahora abrí tu presentación y tendríamos que poder ver. Ah, bien. Te chumeamos toda la compu, A ver. pero bueno, no hay problema. No Tengo que tenerla abierta. Sí, abrí tu presentación. No tengo y nada, pones pantalla nada. completa y ahí está. Ay, qué genial. Buenísimo, así aprendemos todos algo. bueno, bárbaro. Gracias, Ahí ya gracias, resolvimos el Pablo. problema. Listo, le escuchamos Gracias, Pablo. Bueno, perfecto. Has resuelto mucho en mi vida. Bueno. No tengo problema yo si quieren, pero vamos, Cristina, que... No, genial. No, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Cristina Kipildor, yo soy profesora en la Facultad de Ciencias Humanas de la sede General Pico, y desde agosto del 2018 a mayo del 2020 estuve trabajando como coordinadora del programa de ambientación a la vida universitaria. Así que bueno, durante el 2019 estuve, digamos, a cargo de la virtualización del programa, que fue al principio todo un desafío, porque en realidad era la primera vez que se aceptaba dentro del programa de virtualización la posibilidad de que un programa institucional pudiera, digamos, participar. Y bueno, la motivación que tuvimos inicialmente fue poder generar a través de la plataforma espacios para poder, digamos, acompañar a los ingresantes de nuestra sede, a través de también lo que nosotros denominábamos, digamos, la alfabetización digital, ¿sí? Porque nos sucedía que, digamos, recibíamos a los estudiantes, nosotros teníamos un cuadernillo de trabajo, y a partir del 2018 ese cuadernillo desapareció, digamos, porque tuvimos la necesidad de virtualizar, así que ahí nos inscribimos en el programa de virtualización para poder, recibir también acompañamiento y poder generar una propuesta a través del aula virtual. También a partir del 2019, como decía recién, ese cuadernillo que nosotros teníamos en formato papel ya no lo tuvimos más, entonces nos vimos en la obligación de virtualizar toda la propuesta del programa de ambientación a la vida universitaria. Entonces, poder inscribirnos en el programa nos permitía también a nosotros como equipo de trabajo a poder, digamos, tener acceso a la familiarización con un montón de herramientas tecnológicas que realmente nosotros ahí teníamos como desafío o una debilidad. Así que bueno, así es como llegamos al programa de virtualización. Yo estaba como responsable, en ese momento me acompañaban la profesora Sofía Tomaselli, Melina Farías y Mariana Correa. Ese fuimos el equipo originario cuando iniciamos la virtualización. También el equipo de ambientación en nuestra sede ha ido, digamos, como mutando. De hecho, ya hoy ninguna de nosotras forma parte del equipo de ambientación, pero bueno, de igual manera seguimos sosteniendo y se sostienen algunas de las acciones que fuimos desarrollando. Cuando comenzamos con la propuesta de la virtualización, pusimos en consideración para diseñar el aula 3 aspectos, que también forman parte de los objetivos o propósitos que tiene el programa de ambientación a la vida universitaria.
En primer lugar, poder brindarle a los estudiantes ingresantes información institucional, ¿sí? Y que para esto, en el momento que se digitalizó, digamos, todo el programa, se organizaron a través de distintas aplicaciones toda la información institucional que nosotros teníamos respecto a la universidad, la facultad, los departamentos, los distintos, digamos, estamentos que tenemos para que los estudiantes recorran y accedan a distinta información. Tuvimos en cuenta también la organización de acuerdo a la sede. Si ustedes ingresan en la plataforma, digamos, el espacio de ambientación tiene un espacio aparte. Después está también discriminado de acuerdo a la sede General Pico, sede Santa Rosa. Y por otro lado, tuvimos en cuenta los propósitos del programa de ambientación, esto de poder acompañar a los ingresantes de acuerdo a la alfabetización académica, alfabetización digital, y poder brindarles información institucional. Esos fueron como los 3 grandes aspectos que tuvimos en cuenta al momento de diseñar el aula. Hoy, bueno, yo escuchando a Estela, que no lo tuve en consideración en el momento de armar la presentación, pero cuando nosotros organizamos las pestañas en el aula, tuvimos en cuenta, en primer lugar, una primera pestaña que se llama Ingreso a la vida universitaria, ¿sí? Que es donde tenemos una presentación que es la que ustedes están viendo, donde nos presentamos como equipo de ambientación y cuál es el propósito que tiene nuestro programa y quiénes formamos parte de ese equipo. Después, una segunda, también en esta primera pestaña, y pensando en esta idea del acompañamiento en la alfabetización digital de los ingresantes, les sugeríamos que ellos, por ejemplo, elaboraran su perfil, ¿no? Porque la mayoría de las cátedras que ellos cursan, mejor dicho, en primer año, les piden que tengan, digamos, su perfil creado. Entonces, bueno, desde ambientación generamos las herramientas que ellos necesitan para poder crear ese perfil, ¿sí? Y bueno, ahí, junto con la coordinación de distancia, nos brindaron ese tutorial que ya estaba, entonces, bueno, nosotros lo trabajamos desde ambientación. La segunda pestaña se llama Ingreso a la Universidad. Ahí nosotros con ellos trabajamos actividades donde los invitamos, digamos, a repensar esto de por qué elegir la carrera, cuáles son las motivaciones, en qué condiciones llego yo a inscribirme en esta carrera. Y bueno, teníamos 2 tareas, ¿sí? que tienen que ver con el análisis de imágenes y motivaciones, y por otro lado, la participación en un foro, ¿sí? Que ahí también utilizamos tutoriales para poder acompañarlos. Otra de las tareas que les ofrecimos fue un foro, digamos, y esto es para poder interactuar con ellos. Pensemos que nosotros tenemos como ingresantes una matrícula más o menos de 380, 400 estudiantes, entonces, y algunos, digamos, ingresaban a principios de marzo, pero también teníamos otros que ingresaban más tarde. Entonces nos pasaba que esas 2 primeras semanas, ¿sí? Que ellos trabajan en ambientación, ya después no iban a poder acceder, entonces, bueno, no dejamos a disposición en el aula todo ese material para que ellos pudieran acceder. La tercera pestaña se llama los textos académicos, ¿sí? Que, bueno, ahí ya nos introducimos en la alfabetización académica, ¿sí? Y les presentábamos a los estudiantes ingresantes cuáles son los diferentes textos. Perdón, un segundito. Bien, perdón. Acá donde presentamos los textos académicos,
los ingresantes tenían la posibilidad de acceder a los distintos textos con los cuales ellos se van a encontrar en el cursado de las distintas asignaturas, ¿no? A lo largo de su carrera. Ven la caracterización, la clasificación de los textos académicos, y les presentábamos distintos formatos de textos académicos. Para la construcción de las actividades que nosotros les proponíamos, y ahí es donde generábamos la articulación con las asignaturas de primer año del primer cuatrimestre, les solicitamos a las cátedras que ellos nos facilitaran textos, los primeros textos con los que los estudiantes tenían contacto al momento de ingresar en la materia, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos facilitaban los textos, y a partir de esos textos nosotros construíamos algunas actividades introductorias, digamos, ¿no? En las cátedras fueron sociología, filosofía y pedagogía, que son las primeras materias. La cuarta pestaña se llama lectura académica, y ahí es donde, digamos, trabajamos, si se fijan, teníamos los objetivos, digamos, que son objetivos que están pensados desde ambientación a la vida universitaria, y aparece ahí, ¿sí?, la cátedra de sociología, quien es la cátedra que nos facilitó el texto académico, ¿sí?, y nosotros generábamos el vínculo con esa cátedra, ¿sí? Entonces ahí los mandábamos al espacio dentro del aula, sí, por favor, donde ellos podían acceder al texto. Bueno, ahí también se encuentran con hay una guía de lectura, que eso está construido en conjunto con la cátedra, ¿sí? Y les damos algunas sugerencias para que ellos también pudieran, digamos, navegar en las distintas aulas que armaron las asignaturas. La cuarta pestaña refiere a la escritura académica. Nosotros teníamos lectura, escritura, ¿sí? Y en esta página lo que trabajamos con ellos son, digamos, recomendaciones generales respecto a las distintas formas de escribir en la universidad. En cuanto a, por ejemplo, hacer la presentación de un informe, de un trabajo práctico, de un parcial, de preparar un tema para un examen final, y ahí, bueno, íbamos trabajando con distintas recomendaciones de escritura. Y para finalizar, digamos, en el aula, armamos una actividad de cierre, ¿sí?, donde, bueno, les colgamos una encuesta, ¿sí?, para que ellos pudieran, de alguna manera, digamos, evaluar qué sugerencias podían hacernos en ese momento en al programa de ambientación, y nos acompañar a nosotros también a poder revisar la propuesta. Lo que hicimos a lo largo del primer cuatrimestre del 2019, y sobre el final del segundo cuatrimestre, fue un taller de preparación de exámenes finales, ¿sí?, que ya ahora, yo cuando ingresé al aula, no estaba el material disponible como para poder compartirlos con ustedes, pero en ese taller de preparación de exámenes finales, nosotros a través del aula también habíamos generado algunos recursos para que los estudiantes pudieran, digamos, tener acceso, por ejemplo, a sugerencias de cómo preparar un examen final, si era oral o escrito, cómo preparar un tema para un examen final. Bueno, y esto también lo trabajamos en colaboración con las cátedras de primer año. Vuelvo a insistir, para nosotros, digamos, fue todo un desafío, y bueno, yo veía ahora los avances que también mis compañeras que siguen estando, digamos, en el programa de ambientación, siguen revisando, ¿sí?, las actividades, en esta preocupación por acompañar a los estudiantes, no solo en el ingreso a las asignaturas en relación a la lectura y la escritura, sino también poder familiarizarlos en cuanto a la alfabetización digital, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, esto ha sido como un desafío para todos y todas los que estamos, y bueno, hay muchos estudiantes que realmente se encuentran cuando ingresan a la universidad con la primera vez en tener contacto con ciertas herramientas tecnológicas y desconocen. Hay muchos, por ejemplo, que si bien manejan sociales, no utilizan correos electrónicos, por ejemplo, o creen que no tienen correos electrónicos, ¿sí?
Y bueno, esto es como ir construyendo con ellos y generando algunas propuestas que les permitan después poder transitar las distintas asignaturas, ¿no?, que ellos van cursando. Profe, ¿cómo vienen por aquí? 10 minutitos terminamos. No, 15 minutos nos quedarían. Ah, listo, en los cuartos cerramos ya la actividad. Menos cuarto. Listo, era para saber cómo andaban nada más. Terminamos todos juntos. Bien, No. bien. No, ahora ya recién está terminando Cristina, que es la tercera, y ahora me va a continuar Pablo. 15 minutos, menos cuarto, estamos. Bueno, entonces vamos a dar lugar a Pablo. Agradecemos, Cristina, tu presentación. Creo que abordan un tema que es sumamente importante, como le sucede a Estela. Creo que lo han tratado muy bien y además presentan un aula para que el estudiante no solo es para ir a ver un conocimiento, un contenido curricular, sino que la virtualidad también ofrece otros espacios, como el aula de ustedes, que también es encontrar otras cuestiones del ambiente universitario. Y muy bien así estructurada, que también responde a lo que le sucede a Estela, que los chicos necesitan en el primer tiempo orientarse. Así que muchas gracias. Sí. Vamos. Lo que nos quedó como, perdón, para cerrar, como desafío fue, digamos, poder sostener el acompañamiento, digamos, y el trabajo con otras cátedras de otros años, ¿sí?, para que, digamos, sigan utilizando el aula de ambientación como un recurso, porque ahí hay mucha información que les sirve a los estudiantes después en otros años, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es también todavía un desafío que tenemos como, que queda pendiente como programa. Bien. Claro, está bien. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bien. Ahora sí, Pablo, adelante. Bueno, hola, buenas tardes. Miren, me organicé con unos videitos, ¿sí? A ver si hablo menos y pasan mis videos. Antes que algo que va a ser distinto es que uno, cuando es el último en hablar y ya escuchó a sus compañeros, a lo mejor empieza a decir cosas, a resonar con ellos, y me gustó, bueno, el tema de las pestañas, la cuestión de que somos varios de primer año. No sé, José María, ¿ustedes eran de primer año o no? No recuerdo eso, pero después sí, Estela era del primer año, así que bueno. Segundo. De segundo, bien. Después eso que mencionó Estela de estructurar uniformemente para ayudar a la navegación, yo también era una de las intenciones que tenía cuando armé mi aula. Bueno, y vi unas cuantas ideas ahí, pero les voy a mostrar mi presentación y después, si hay tiempo, podemos charlar un poquitito. Sí, sí, sí. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien, a ver que si corro esto. Ahora sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Voy a pasarle un video, así que no les digo nada. Soy Pablo Camilletti. Bueno, lo único que le digo es que Adriana Lozano es la que está a cargo de la asignatura, con asignación de funciones, porque tenemos que desdoblarnos por los cargos que faltan y todas esas cuestiones. Estaba Nina Castro y yo soy el que estaba a cargo de la virtualización. Y acá está el videito, espero que se escuche, a ver. Ya está en YouTube. No lo edité nada, así que salió, como si fuera ahora. Pablo, ¿No se escucha? ¿Compartiste el audio de la computadora? A ver. Varios micrófonos, mezclar estéreo o igual que el sistema. Mira, vos que estás compartiendo la pantalla, en algún lugar te debe decir ver opciones o algo así, Sí. Bueno, estoy viendo. Sí. En algún lugar que se despliegan opciones, varias, ¿viste? Hay una que es compartir audio de la computadora. Ahí está, a ver ahora. Sí, a presentarles sí, ahora sí. La práctica educativa 1, lenguajes y prácticas comunicativas, que se dicta en el primer año, el primer cuatrimestre de los profesorados en computación y profesorado en matemática. Tenemos aproximadamente 100 estudiantes matriculados en los últimos años.
Cuando empezamos el proceso de virtualización, este proyecto, nos presentamos con los siguientes objetivos. Facilitar el aprendizaje atendiendo a la diversidad, acompañar el proceso de aprendizaje con respuestas personalizadas, o intentar al menos hacerlo, promover una modalidad de cursado virtual con examen final, y mejorar los resultados del cursado por promoción. Cuando decíamos promover una modalidad de cursado virtual, en principio es porque tenemos diversidad de estudiantes, algunos recién salidos del secundario y otros docentes ya, de hecho, trabajando en el sistema educativo, o maestras ya de distintas extracciones que comienzan un profesorado, y algunos de otras localidades. Y de hecho se estaba dando que había estudiantes que viajaban una vez o cada 15 días, una vez a la semana o cada 15 días, y así todo podían llegar con buenos resultados al final del cuatrimestre, pero con un esfuerzo mayor, que es el de requerir materiales, ponerse en contacto con los profesores. Otro de los objetivos que nos propusimos es, como estamos en la formación docente, promover la apropiación de competencias digitales en el acceso a los materiales de estudio, en la elaboración de informes, en la producción de contenido, y desarrollar actividades utilizando herramientas con soporte para el trabajo colaborativo. Creíamos que esto en sí mismo, además de ser un beneficio para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, se capitalizaban en tanto experiencia que ellos podían trasladar, transferir, no automáticamente, pero sí la experiencia los ayudaba, transferir a su futura labor como docente de escuelas secundarias. Bien, ahí pasó mi primera... Falla masiva en el aplicativo de presentación de la prueba de selección fase 1 del SENA. Desde que habilitaron la prueba a las 12 de la noche se han venido presentando diferentes problemas con la prueba de selección de fase 1 de este 10 de... Oye, se me activó otro video ahí nomás. Vuelvo a la presentación. Con razón. ¿Saben por qué decidí mostrarle con videos? Porque quería mostrarle cómo se ve el aula de un dispositivo móvil, nuestra aula virtual. Así que este es el video que explica eso. Para continuar con la presentación del aula de la práctica educativa 1 del profesorado de matemática y de computación, accederemos al Moodle desde un dispositivo móvil. Con esto... ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Lo que intenté, y por eso puse los videos, porque quería mostrarles cómo se accede al aula desde el dispositivo móvil, que es algo que nos pareció fundamental, porque muchos de los 100 estudiantes que tenemos ingresando al profesorado no tienen computadoras, tampoco podían ir a la universidad, y entonces no les queda otra que acceder desde sus celulares. Queremos resaltar uno de los criterios que tuvimos en cuenta en el diseño, que es el de facilitar el aprendizaje atendiendo a la diversidad, en particular a la diversidad en la posibilidad de acceso o la posibilidad de dispositivos de acceso. Muchos docentes tenemos computadoras, pero muchos de nuestros estudiantes solamente para acceder a los materiales o a los recursos del aula tienen un celular. Nosotros vamos a entrar al aula desde la app de Moodle y pusimos el aula con pestañas, con solapas, de manera de poder acceder a cada una de las unidades o bloques temáticos rápidamente. Para comenzar, tenemos la parte de la presentación, donde están no solamente el programa de la asignatura, las consultas y los avisos frecuentes, sino también propusimos desde el primer momento un acceso para que mediante un formulario los estudiantes completen sus datos personales, de manera de que sea fácil, posible contactarlos no solamente por correo electrónico, sino también por teléfono. Otra de las cuestiones que tuvimos en cuenta es la de la facilidad en la navegación. No todos los dispositivos con los que accedes son pantallas muy, con muchos píxeles, entonces fíjense en el acceso a los materiales. Bueno, ahí vamos a cortar eso también. Y siguiendo con la presentación, fíjense, este es un foro que utilizamos la primera semana que tuvimos desde la virtualidad para armar los grupos. Y este es una consulta donde quedaron armados los grupos, y yo acá un poquito les explico con el celular
cómo entramos al aula y cómo hicieron eso. Todos los años, al ser una asignatura del primer año de la carrera, nos encontramos con las dificultades que los estudiantes tienen para armar sus grupos de estudios y para congeniar y sostenerlos a lo largo de la cursada. Este año en particular, esto se hizo más difícil por la distancia, por el hecho de no compartir un aula, los pasillos, y propusimos un foro para que se vayan conformando los grupos. El foro estaba presentado de esta manera. ¿Qué esperás de un compañero de trabajo? Esta actividad es muy importante. Y acá le proponíamos que si ya se conocían, que se propongan, si faltaba algún integrante que lo expresen en el foro. Y ahí les voy a mostrar el foro, esta es la descripción. Fíjense, buscamos 2 integrantes, dice Alexandra Lucero. Busco integrarme a un grupo, dice otro, nos faltan otros 2. Bueno, de esta forma, en este foro, los chicos, los 100 o casi 100 estudiantes matriculados, se pusieron de acuerdo y luego conformaron con una consulta de Moodle, formalizaron los grupos. Fíjense que el grupo 3 está lleno, el 4 está lleno, el 5 está lleno, y para elegir un grupo solamente tendrían que acceder de esta forma, elegirlo. A ver, voy a entrar a uno que no esté lleno. Trato de ir un poquito más rápido por los tiempos. Sí. Bueno, fíjense que ahí cuando se asociaban a un grupo quedaban acá conformados y saben, podían volver a acceder y entrar, y una vez que habían elegido, sabían cuáles eran sus compañeros, ¿sí? Sigo con la presentación. Bueno, sobre las formas, a ver, acá hay algunas pantallas del aula. Algo que les voy a decir en uno de estos videos es la accesibilidad en la lectura, en el tamaño. Acuérdense que yo les estoy mostrando un video de cómo se ve desde el celular, porque muchos de nuestros estudiantes no tenían computadora. Entonces pueden entrar a cada recurso bibliográfico, a cada marco teórico, con PDF, con un documento de Word o con un EPUB, que es un formato para lectura de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, mi pregunta, ¿podemos facilitar la lectura del marco teórico? ¿El tamaño importa? A ver, vamos a ver. Que los estudiantes nos hicieron notar, pasados unas semanas o unos meses de la cursada, fue la dificultad para leer los textos desde las pantallas de los pequeños dispositivos móviles. Entonces, a partir de ese momento empezamos a ofrecerlos en 3 formatos. En formato PDF, en formato doc, o sea, de procesador de texto, y en formato EPUB. Le quería mostrar cómo se ve esto en una pantalla de un celular. En el caso del PDF, que es el formato más extendido, al abrirlo desde un celular, y a pesar de que este PDF lo editamos nosotros y lo escribimos en una letra considerable, no recuerdo si era un Arial 14 o algo por el estilo, fíjense lo difícil que puede resultar leer. En tanto que si vamos a abrirlo con el Word, le damos la posibilidad al estudiante que agrande el tamaño de la letra todo lo que él quiera, y si no, con un formato EPUB, siempre y cuando instale la app para leer en formato de libro, la forma de lectura es mucho más accesible y mucho más cómoda para el estudiante. Fíjense cómo se pasan las hojas y el tamaño de la letra. Bueno, esto nos pareció fundamental para ayudar, para acercarlos a los textos y que de alguna manera este no sea un impedimento más que tienen a la hora de apropiarse de los conceptos. Bien, a ver. Me escuchan, ¿no? Escuchan la presentación y ya voy terminando. 12 minutos. Se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Sí, lo último que quería mostrarles es algo del aula en sí misma, que, bueno, tratamos de también en todas las pestañas, en todas las solapas, que haya un audio, un texto siempre corto sobre la clase, a veces hasta las clases mismas de Zoom que grabamos, las separamos en fragmentos para que ellos cuando
tengan que volver a repasar la clase, no tengan que ir saltando al minuto exacto, sino que pudieran acceder por temas. Y también nos dimos cuenta que en el ida y vuelta del Zoom, que en primer año es muy poco, la profe trabaja mucho en la presencialidad con pequeños grupos y los hace hablar. Pero a partir del Zoom, o sea, a través del Zoom y de las pantallas, era muy difícil. Entonces empezamos a trabajar con producciones en video de ellos para poder después, a partir de lo que ellos habían presentado, poder debatir, poder interrogarlos en relación a los marcos teóricos y a sus interpretaciones. Entonces... ¿Empiezo yo ahora? ¿Soy la profesora buena? Sí. Bueno, estos son... Están haciendo y en qué estamos. Todos estos materiales que están en la galería de producciones eran los que... Bueno, primero, para los que estamos haciendo ahora. ¿Cómo? Porque tiene que calcular el largo de la rampa para saber, por ejemplo, en el caso de la chapa, el largo que ustedes van a necesitar de chapa para colocar en la escalera. A ver, ya corto. También pueden sacar la buena. Vuelvo a la presentación, dejo la presentación, dejo de compartir. Dale. Me parece que se nos acabó el tiempo, por eso. Sí, ya nos van a sacar. Ahí está Damián. No, pero Pablo, muchas gracias, y nos mostraste algo que para nosotros que estamos todavía con las computadoras, es algo muy novedoso y que ya vamos a incursionar, porque yo ya creo que acá, José María, Estela, todos los que estamos acá y que conozco, vamos a poder tratar de hacer lo que vos haces en el celular. Sí, Bárbara, si me permiten una sola preguntita. Pablo, ¿cómo les ponés en formato EPUB? ¿Dónde lo transformás? ¿Cómo haces? Muy fácil, ¿sabes? Muy fácil. Si vos usas el Drive, el documento que editaste en el Drive, en vez de descargarlo como PDF, lo descargas como EPUB. Ah, buenísimo. Listo. Muy bueno. Y ustedes fíjense que eso es imprescindible, digamos. El chico de primer año ya está lejos de los textos, pero yo siempre me acuerdo de los libros infantiles. Eran con letra grande, y eso los invita a leer. Cuando yo me encuentro con un texto académico que ya el concepto a lo mejor me dificulta la comprensión, y si está mal la fotocopia, si es una foto, ya listo, olvídate, para mí que ya Entonces hay que hacer todo lo posible y pensar que ellos, muchos de ellos no tenían computadora y accedían solamente de un celular. Así que todo se complica. Nosotros muchas veces lo vemos detrás de una pantalla grande, que es todo más fácil, ¿no? Claro. Bueno, quedó todo suelto, pero... Gracias, buenísimo. ¿Se entendió? Bien. Sí. Si alguien quiere hacer una pregunta, active el micrófono y haga la pregunta, porque antes que nos saquen de la sala. Yo solamente decirles que de todos me llevo algo. Entonces, de cada uno hay cosas para tomar y para probar y para aprender. Así que me encantó realmente haber participado con este grupo. Realmente fue muy, muy provechoso. Sí, así que les agradezco. Yo también me llevo de todo. Ya tengo ideas para hacer cosas de todos los grupos. Gracias, Estela, y gracias a todos también por participar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Antes que se nos vaya. Nos están llamando a la sala. Bueno, una cosa a Cristina le quería decir que me gustó mucho ahí en la ambientación. ¿Qué quiero que sepan de mí? Porque trabajar en la cuestión de la imagen con chicos que empiezan una nueva vida me parece fantástico. Y bueno, y sobre todo todos los profes nosotros de primer año, que acá somos unos cuantos, me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Así que a mí también me llamó la atención lo del perfil, porque también hay un perfil en la virtualidad, que también lo trabaja Estela, y también, bueno, José María con esto de comunicarse y entrar en los aulas. El perfil en la virtualidad también el estudiante ahora lo va formando, y no es fácil participar en un foro, poner la foto en el perfil, pero bueno. La cuestión de los foros, esos que son tan difíciles de que participen, si lo empezamos como algo social, para que se conozcan un poco, ahora que no existen los pasillos, es fundamental. Sí, sí. Muchas gracias a todos, y con un aplauso así, ahora nos irán.
Si no ponemos salir de la sala, ¿ven que dice salir de la sala? Esta herramienta de usar las salas también era para mostrarles otra forma de usar Zoom, que todos tienen Zoom de la facultad, que tienen tiempo medio libre y limitado, pueden incorporarlos también. Mariana, si querés decir algo, o bueno... no, ahí le avisé a Damián que, bueno, que nos invite a salir, que eso nos da un minuto. Y si no, bueno, vamos saliendo nosotros. Claro, y volvemos a la sala principal. Muchas gracias a todos. Nos seguimos encontrando en la sala principal. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy bien. No sé cómo estamos. Si ya. Ahí la veo a Mariana, así que aparentemente los más demorados estaban. Ahí salió sala 2. Queda sala 1. ¿Sala 1 ya está? No, listo. Ya estamos todos. Bien, espero un minuto por si. Exactamente, sí. Aparecen unos cuantos que todavía están dando vueltas. Si querés cerrar los grupos, así los traemos para aquí. Ahí los saqué a todos obligatoriamente. Van 55 segundos. Si quieren les comparto la cuenta regresiva si les genera ansiedad como los semáforos. Bueno, la verdad que no sé cómo... Lo disfrutó encima, lo disfrutó. Sí, no fue fácil. Los primeros 10 minutos que entraba no podía admitir gente, que se salía gente. Con los que tuvieron problemas no fue nada fácil. Ahora ya estoy tranquilo. Pero le encantó lo de Gran Hermano. Sí, lo veías que entraba y quedaba así como a ver quién me saluda, ¿no? Bien. 10 segundos bueno, finales. Espero que les haya resultado a todos una buena experiencia. No sé si todos también habían probado esto de las salas. También, como siempre en virtualización, lo que nosotros intentamos más allá de la difusión, de lo que se hace en el programa, es tratar de hacerles llegar a los colegas, digamos, actividades o ideas que tal vez les puedan ser útiles en algún momento. Y bueno, esto debatimos bastante, a ver si era viable con esta cantidad de personas hacer estos grupos, y que sobre todo que esto de los grupos puede ser de manera aleatoria, lo cual los arma automáticamente el sistema Zoom, y después uno puede ir dando vuelta por los grupos, pero no era el caso de mandarlos aleatoriamente, así que fue un desafío de logística también, ver cómo se podía hacer esto, de que cada cual había elegido a dónde quería ir y que fuera el grupo apropiado, digamos. Que esto en la presencialidad nos lleva bastante menos tiempo de dividir los estudiantes en grupos, pero bueno, es una buena alternativa. Hasta donde sé es la única herramienta el Zoom, la única herramienta que lo tiene, con lo cual si uno cuenta con eso, es posible que le sea de utilidad. Así que, bueno, creo que nos funcionó bien, pudimos desarrollar las actividades, pudimos volver, estamos aquí otra vez, así que se nos fue el Miense, acá tenemos. Para cerrar y cumplir con el horario, 17:59, así que estamos muy bien con el horario. Agradecerles por la presencia a todos. Hemos grabado las exposiciones, así que todavía no tenemos claro dónde las vamos a colocar. Tenemos que definir eso con el resto de los coordinadores, pero sepan que van a tener a disposición
la grabación de las otras salas, por si quieren ver, o de las propias salas, por si les quedó algo con duda, o que no preguntar, o quién lo había dicho, porque bueno, por ahí son colegas de otra unidad académica que no tenemos tanto conocimiento, así que van a quedar a disposición, y los invitamos a que la semana que viene participen del museo. Los que quieran, creo que todavía, Mariana, si no corregime, pueden enviar cosas al museo para que sean publicadas todavía, no me acuerdo. Sí, en realidad el museo por cronograma se habilita el lunes, pero ya está habilitado y está ahí todo el paso a paso para los que quieran participar. Así que si tienen algo que compartir con el resto de los colegas que les parezca interesante, curioso, o que les parezca que les puede llegar a ser útil, sobre todo en este contexto que los del segundo cuatrimestre deben estar más que ansiosos porque alguien les diga, mira, a mí se me ocurrió esto. Creo que por lo menos en el primer cuatrimestre, en estos viernes, sirvió mucho todas esas experiencias, y bueno, nosotros quisimos retomar ese horario justamente con esa lógica de tratar de poner en valor todas las experiencias de los colegas, que siempre nos hacen por lo menos prender una lamparita. Ah, mira cómo hizo esto, no se me había ocurrido, y capaz que uno hace 5 años que está usando un foro y no le dio una vuelta de rosca el colega, y uno dice, a mí no se me había ocurrido. Así que creo que son más que interesantes. Entonces, bueno, los convocamos también para el próximo viernes, que van a estar las exposiciones de la gente, de los docentes de la cuarta convocatoria, y les deseamos un buen fin de semana para todos y todas, y los saludo. Si hay